Martín, desde muy chiquitito, empezó a tener muchos broncoespasmos. Tal es así que la media de acabar en el hospital con crisis asmáticas eran de casi de cada 6 semanas. Cumplió los 3 años y estábamos un poco desesperados porque veíamos que no había manera de evitar esas crisis. La única manera era ver cómo entraba en crisis, se le podía aumentar las dosis de Ventolin, pero acabábamos en el hospital y siempre acabábamos en el hospital con dosis de Stilsona que acababan después, varios días después. Entonces era una cantidad de corticoides que nos tenía preocupado y sobre todo nos tenían preocupados el tema de que no podíamos romper el ciclo, no teníamos ninguna herramienta para romper el ciclo, a pesar de que la demandábamos. Nuestro interés principal era cómo evitar, o sea, terminar en urgencias. ¿Hay algo previo que se pueda hacer antes de, o sea, o quedarte sentado a mirar al niño que entre en crisis? O sea, que ya llegue, que no respire y dices, ya sabemos que dentro de 3 días, cuando empiece así, vamos a terminar en urgencias. Pero era lo que, claro, la cantidad de corticoides que ha tomado él en su vida es mayor de la que he tomado yo en toda mi vida. Y también nos preocupaba un poco, o sea, cómo evitar eso también con nebulizaciones. Nosotros hemos utilizado nebulizaciones, o sea, el Ventolin, así con soluciones salinas y tal, que nos dieron en hospitales, pero nada evitaba, o sea, el terminar en urgencias. El terminar en urgencias con el crío con el pecho completamente cerrado. Sí, y todos preocupados. Y luego, bueno, conocimos al doctor Contreras y a partir de ahí entendimos el concepto que nos estaba invitando a tener, que era un concepto de vamos a apagar el fuego del asma cuando se está formando. Entonces, para eso solo hay que saber en qué momento se está formando a través de las herramientas que nos da para poder averiguar en qué momento se produce ese inicio del fuego y seguimos las indicaciones. Fue a través de la herramienta del PeakFlow, de poder seguir a través de la gráfica cuando el niño empieza a tener una recaída y a partir de ahí ir atacando con budesonida o con seretide. Las dosis que entran de seretide son comparadas con las dosis de Stilsona que acababa tomando en el hospital, son muchísimo menores y son muy efectivas porque están entrando en el momento más adecuado, haciendo que el niño reaccione con mucha más rapidez. Estamos ahora mismo en finales de agosto, comenzamos en febrero. Según las medias que traía nuestro hijo, debíamos haber estado ya como 4 o 5 visitas al hospital. Sí. Desde febrero que conocimos el taller no ha entrado ni una sola vez en el hospital, ni una sola vez. Entonces lo que hace es recuperar con muchísima rapidez, gracias a que estamos atentos a cuándo a darle esa dosis de seretide, esa dosis de budesonida. Tenemos las herramientas de averiguar cuándo, tenemos la forma de entender cómo hacerlo y así acortamos el ciclo, de tal manera que él, antes de que entre en crisis, ya le estamos sosteniendo y la recuperación es fantástica e inmediata. ¿Qué pasa? Que después de estos meses no solo no ha tocado el hospital, sino que ha sido como, al pobrecito ha tenido tiempo como para que su pulmón incluso se desarrolle. Y entonces ahora le notamos que las recuperaciones son incluso más ágiles, las dosis son incluso más bajas de budesonida y de seretide, y el proceso de recuperación es más rápido. Si antes podía tardar 2-3 días, ahora es que en un día se está recuperando ante una posible recaída. Pero aparte, claro, con el seretide lo que tiene es que a veces necesitamos solo un puff, o sea, solo una toma, a lo mejor por la mañana y ya a la noche no la necesita. O sea, y no es la cantidad de corticoides de Stilsona, que luego está 3 días, después del hospital está 3 días tomando corticoides todavía, ¿no? Y tal. En vez solo con un puff, o sea, a veces se le consigue contener, o sea, y se le pasa. Así que estamos muy contentos. Encantados, sí. Ingresos sí, uno solo, oxígeno. Pero asistencias a urgencias son a una media de 5 o 6 semanas. Sí. En urgencias había cada entre 4 y 6 semanas, incluso 3 en algunas ocasiones. Llegábamos generalmente por la noche y con el pulmón cerrado y ya tenían que darle Stilsona porque no recuperaba. Y claro, después del hospital había 3-4 días de cierre de ciclo de la Stilsona. Así es como estaba y muchas veces saliendo del hospital salía ahí como sostenido en un hilo. O sea, no es que salía bien. O sea, salía que los días siguientes seguía muy tocado, seguía muy afectado, o sea, se agitaba con nada, o sea, no necesitaba sus días de recuperación. No era solo hospital y punto. Yo soy asmático de toda la vida, entonces sí entiendo un poco el asma, pero
innovación que yo descubrí es el concepto de que el asma es como un incendio. Cuanto antes ejerzas la solución para apagar ese incendio, mucho menos recursos vas a necesitar para apagarlo. Y el bendito Seretide, básicamente Seretide es la diferencia. Seretide es un medicamento que nadie se planteó nunca podérselo dar, pues porque está concebido como un medicamento para mayores, o no sé muy bien por qué, la verdad es que no lo sé, pero sé que la aparición del Seretide ha sido la diferencia. El Seretide con la dosis adecuada en el momento adecuado. Tal y como entra el Seretide para cortar ese fuego, se va con toda naturalidad a los pocos días y permite que el niño recupere muy rápidamente. Realmente la diferencia ha sido eso, el concepto del fuego, cómo apagarlo, y el Seretide como herramienta. ¿Qué pasa? Que la herramienta del Peak Flow te permite hacer un seguimiento de cómo estás. Es verdad que los críos a veces son muy cambiantes y baja muy rápido y ahí de repente, estando muy bien en una media, de repente baja por una reacción de algo que desconozcamos, pero aún así te permite tener una radiografía, una fotografía de cómo está yendo todo el proceso a lo largo de la semana, ¿no? Y a lo largo de los días. Entonces vas viendo muy bien cómo él puede estar bajando y sobre todo cómo está recuperando. Y entonces te sientes que tienes la forma de entender en qué parte del proceso está. Entonces esas tres cosas diría yo, ¿no? Pero es que cuando tu hijo de 2 años empieza a tener crisis muy fuertes, tu oído, tu intuición, tu ojo empieza a agudizarse. Sabes perfectamente cuándo va a entrar en crisis. Nosotros nunca teníamos ninguna duda de cómo y cuándo iba a entrar en crisis. Nunca la teníamos, incluso antes de conocer el Peak Flow. Lo que no teníamos era la herramienta de cortar el proceso. Nadie nos daba una herramienta de cortar el proceso. Pero conocíamos perfectamente cómo era el proceso. Él empezaba con toses, empezaba a comportarse de una manera rara, bajaba un poco su intensidad diaria y por la noche empezaba la maldita tos. Y sabías que tardaba entre 24 y 48 horas en cerrarse el pulmón. Aunque al principio de esa tos no tuviera broncoespasmo, sabías que tenías 24 horas y que antes de 24 o 48 horas acababas en el hospital porque no podías evitarlo. No podías evitarlo. Y entonces ahora lo hacemos, sí. Una serenidad tremenda, o sea, y una tranquilidad de saber, de poder sujetarlo, de poder tenerlo controlado nosotros, o sea, sin tener que terminar en el hospital y eso, la verdad que a mí me da una tranquilidad impresionante. O sea, y saber que él está mejor, o sea, puede... Y la relajación de saber que está tomando menos cantidad de corticoides sí, de la que estaba tomando antes. Sí. Y el estar pendiente por la noche, sobre todo, que aparte por la noche es cuando entran las crisis, ¿no? Y el saber que puedes dormir más sereno, más tranquilo y no estando ahí con un ojo despierto a ver si respira bien o no respira bien y tal. O sea, y él duerme ahora como un lirón también. Él descansa, cosa que antes. Sí, él duerme mucho mejor también. O sea, duerme, no tiene interrupciones en el sueño, cosa que antes sí las tenía. Y él mismo se despertaba por la tos y tal, quedaba súper molesto, se notaba que no descansaba bien. Y en vez ahora sí. Pues mira, la posible resistencia que yo podía haber tenido para ir a ese taller, que no la terminé teniendo, es que como soy asmático, hijo de asmático, ya creía que ya estaba todo escuchado. Y esa era una posible resistencia. Afortunadamente nos aconsejaron ir, independientemente de todo fuimos, precisamente porque no encontrábamos la manera de sujetarle. Y entonces nos encontramos cosas que crees saber y no sabes. Es decir, temas de la misma inhalación, de cómo uno viene inhalando toda la vida y cree saber y no sabe. Y pautas de mejora en la inhalación, pautas de mejora en la cámara de inhalación. La utilización de la cámara, claro. La existencia de diferentes tipos de cámaras también, ¿no? O sea, yo eso, por ejemplo, no lo sabía. Cuando lo que hablábamos, la típica cámara que te dan la Seguridad Social, que se queda el producto más en el plástico, en el tubo y tal, o sea, todo eso nosotros no lo sabíamos porque tampoco nunca nadie nos había comentado que había diferentes cámaras, que tenían una utilización diferente, ¿no? Y eso.